Muy buenos días, mis estudiantes de grado octavo. Tenemos una clasecita más el día de hoy de biología. Chicos, ya como para finalizar nuestro año escolar, nuestro año virtual que nos tocó, entonces les voy a dejar un test de biología. Algunas preguntitas que están allí la vimos en clase, entonces quiero saber qué tanto comprendimos. Mis estudiantes no deben escribir lo que está en las diapositivas, sino que deben escribir lo que está en el video, las preguntitas en el cuaderno, las respuestas y marcando la respuesta correcta. Entonces les voy a hacer como un poquito de recorderis con las diapositivas. Esto no lo deben escribir bien. Entonces les voy a hablar de qué es el ADN. El ácido desoxirribonucleico ADN es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, recuerden siempre eso, en el núcleo de las células. Aunque una pequeña parte también se localiza en las mitocondrias, de ahí los términos ADN mitocondrial y ADN nuclear. Mis estudiantes, voy a hacer un paréntesis para volver y recordarles el cuidado del protocolo del COVID. Aún la vacuna no existe, entonces por favor tenemos que seguir con el lavado de manos cada 2 horas, aún con abundante jabón, ya que el jabón mata el virus, la distancia social y el uso de tapabocas. Bien, mis estudiantes. Vamos a ver ahora, recordar la estructura del ADN. En 1953, el bioquímico estadounidense James Watson y el biofísico británico Francis Crick publicaron la primera descripción de lo que era la estructura del ADN. Su modelo adquirió tal importancia para comprender la síntesis proteica, la replicación del ADN y las mutaciones, que los científicos obtuvieron en 1962 el Premio Nobel de Medicina por su trabajo. Nosotros trabajamos este año lo que fue el ADN, ¿verdad? Vimos también ARN, vimos las diferencias y todo eso de lo que estamos acá. Por eso me pareció importante hacerles a ustedes como un recorderis. Pero ya saben, lo que está acá no deben copiarlo en su cuadernito. Solo lo del videíto, de las preguntas. ¿Qué es la genética? Una característica que un ser viviente puede transmitir a su progenitor es una característica hereditaria, ¿cierto? Por ejemplo, el color de ojos, el color de cabello, la altura, ¿cierto? Los rasgos. La transmisión de las características de padres a hijos es la herencia, a eso es lo que se le llama la herencia. Resulta que el padre de la genética, como les había hablado en la clase anterior, es George Mendel. Él murió sin saber de que él había hecho todo esto, porque él empezó sus experimenticos con unos guisantes. Él era un monje y él estaba ya naturalista, y él estaba ya en su terreno que experimentaba, estaba sembrando una cosa y otra, y allí fue donde experimentó lo de los guisantes, y de allí es donde viene todo el cuento de la genética, los cromosomas. Por eso a George Mendel se llama el padre de la genética. La rama de la biología que estudia la herencia es la genética. Hoy en día la genética es una de las áreas más activas de la investigación científica. Bien, mis estudiantes, entonces ahora, ¿qué tanto sabes de genética? Entonces vamos a prestar atención al videíto y luego me envían lo que está allí al cuadernito de biología. Prestamos atención, Hola, por favor. ¿cómo están? En esta ocasión les traemos un nuevo reto que pondrá a prueba sus conocimientos sobre genética. ¿Están listos? No esperemos más y hablemos de ciencia. Vamos a empezar con una pregunta fácil. ¿Qué es el ADN? A, una molécula. B, una célula. C, un microorganismo. O D, un órgano. El ácido desoxirribonucleico o ADN es una molécula que contiene toda la información genética que determina el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos.
incluso de algunos virus. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos elementos no forma parte de la molécula de ADN? A. Hidrógeno. B. Oxígeno. C. Fósforo. D. Arsénico. La estructura química de la molécula del ADN está conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, mientras que el arsénico es un elemento extremadamente tóxico, así que D es la respuesta correcta. Tercera pregunta. Los cromosomas, a excepción de algunas bacterias, se agrupan en pares. Y este número de pares es característico y diferente en cada especie. ¿Sabes cuántos pares de cromosomas tenemos los seres humanos? A. 5 pares. B. 23 pares. C. 24 pares. D. 46 pares. Aunque existen algunas excepciones, la mayoría de los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, un total de 46 cromosomas. Los primeros 22 son conocidos como autosomas, mientras que a los del par número 23 se les conoce como cromosomas sexuales, y son los encargados de determinar el sexo de cada individuo. Son los famosos cromosomas XX para la mujer y XY para el hombre. Cuarta pregunta. ¿Quién es considerado el padre de la genética? A. James Watson. B. Gregor Mendel. C. Francis Crick. O D. Thomas Hunt Morgan. El encargado de publicar los primeros trabajos realizados en genética fue Gregor Mendel, publicando su famoso artículo sobre los guisantes en 1865, por lo cual él es considerado el padre de la genética. Pregunta número 5. ¿Cómo se le conoce a la unidad funcional más pequeña del ADN? A. Gen. B. Cromosoma. C. Codón. O D. Base nitrogenada. Las secuencias de ADN que constituyen la unidad fundamental, física y funcional de la herencia se denominan genes. Así que A es la respuesta correcta. Ok, ahora que ya sabemos qué es un gen, la siguiente pregunta es, ¿cómo se le conoce a un grupo de genes de una determinada especie? A. Genoteca. B. Genoma. C. Codón. D. Cromosoma. El genoma es el conjunto de genes contenido en un cromosoma, es decir, todo el material genético que posee un individuo. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes bases nitrogenadas no forma parte del ADN? A. Guanina. B. Adenina. C. Citosina. D. Uracilo. Las bases nitrogenadas son parte fundamental de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, pero el ADN únicamente está conformado por adenina, timina, guanina y citosina, mientras que el ARN está conformado por adenina, citosina, guanina y uracilo. Sabemos que la genética es la encargada de estudiar la herencia biológica que se transmite de generación en generación, pero ¿cuál es el área de la genética que se encarga de estudiar a los genes? A. Genética molecular. B. Genética cuantitativa. C. Genética del desarrollo. O D. Genética evolutiva. La respuesta correcta es A. La genética molecular es el campo de la genética que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular. 9. Completa la siguiente oración. El genotipo es A. El conjunto de rasgos que observamos en cada individuo. B. El contenido genético de un organismo. C. Es igual en todos los organismos. O D. El núcleo de las células. El genotipo se refiere a la información genética que posee cada organismo. Así que B es la respuesta correcta. Última pregunta. ¿Cuál es el descubrimiento por el que Watson y Crick ganaron un premio Nobel? A. Descubrir el ácido desoxirribonucleico. B. Descubrir los genes. C. Descubrir el ácido ribonucleico. O D. Descubrir la estructura del ADN. Watson y Crick, junto al físico Maurice Wilkins y la química Rosalind Franklin, descubrieron la estructura molecular del ADN en 1953
lo que les dio reconocimiento de la comunidad científica y el Premio Nobel de Medicina. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Cuéntenme los comentarios. Muy bien, mis estudiantes. Entonces vamos a ver lo que es la actividad. Bueno, la actividad debes escribir en tu cuadernito lo que está en las diapositivas y enviármelo al cuadernito. Lo que está en las diapositivas no, lo que está en el videíto. Entonces son 10 preguntas, por favor la escriben y las envían, me las envían al correo, señalando lógicamente la respuesta correcta. No acepto trabajitos que me están enviando, la primera la A, la segunda la B, no, deben escribir preguntas y respuestas. Mis estudiantes, Dios me los bendiga, un feliz día.